Tras varias muertes, confesó sus crímenes y declaró que escogía a sus víctimas al azar y que lo hacía para probarse a sí mismo que asesinar era fácil. Antes de empezar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un me gusta, porque hoy, en Historias para no dormir, te contaré quién era el asesino de la baraja. Alfredo Galán Sotillo, natural de Puertollano, España, nació el 5 de abril de 1978. Estudió EGB en el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Puertollano y más tarde BUP en el Instituto Juan de Tábora, donde llegó a ser delegado de clase. Sus maestros lo recuerdan como un estudiante poco destacable e introvertido. En septiembre de 1998 entró en el Ejército de Tierra, en la rama de la Infantería Mecanizada, donde llegó a ser cabo y posteriormente a cabo primero en la División Acorazada Brunete, concretamente en el Regimiento Asturias, en el Batallón Covadonga I 31, en la Segunda Compañía. Participó en 2 misiones humanitarias en Bosnia entre agosto y diciembre de 2000 y entre mayo y octubre de 2002, respectivamente. Además, suspendió las pruebas de ascenso a sargento y posteriormente a las pruebas físicas de acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. En 2003, tras la catástrofe del Prestige en Galicia, su unidad fue relevada de Bosnia y enviada a limpiar el chapapote. Tras robar un coche, tuvo problemas con sus superiores. Más tarde fue enviado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, donde se le diagnosticó neurosis y ansiedad. Y, aunque su medicación era incompatible con el alcohol, él seguía bebiendo, y en marzo de 2003 se le dio la baja definitiva. Ese mismo mes empezó a trabajar como guardia de seguridad en el aeropuerto de Barajas, ya que, al discutir con su superior, él sabía que no duraría mucho en el ejército, por lo que había empezado a buscar trabajo. Todas sus víctimas fueron asesinadas por disparos en la cabeza, la nuca o la espalda y a muy corta distancia, lo que explica por qué no se encontró en ellos ningún signo de resistencia. El 24 de enero de 2003, Juan Francisco Ledesma, portero del número 89 de la calle de Alonso Cano, en el barrio de Chamberí, recibía un tiro mientras que daba de comer a su hijo de 2 años. Un hombre que entró repentinamente en el portal le dijo que se pusiera de rodillas y acto seguido le disparó en la cabeza. La viuda de la víctima declaró ante la policía que su hijo decía que había pasado mucho miedo, que él estaba tomando el vaso de leche y que entró un señor que estaba muy enfadado, que tenía una cara muy fea y que decía palabrotas. La prensa se hizo eco de la noticia, pero no fue hasta 12 días más tarde cuando empezó la verdadera cobertura mediática. El segundo asesinato se produjo en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas. En una parada de autobús, Juan Carlos Estacio, un joven de 28 años, recibió un disparo a quemarropa en la cabeza por la espalda. En este caso, la policía encontró un as de copas de la baraja española. Pronto, los medios de comunicación se hicieron eco de tan insólito hallazgo, y al sospechoso lo bautizaron como el asesino del naipe, lo que propició a Galán a continuar firmando sus crímenes con el resto de la baraja española. El mismo día que asesinó a Estacio en el aeropuerto, se cobraría 2 vidas más antes de medianoche. El 5 de febrero de 2003, el hallazgo del cuerpo de Juan Carlos Martín, victimado de un disparo en la cabeza, encendió las alarmas luego de que junto a él se encontrara un as de copas de la baraja española. Aunque para muchos se trataba de su primera víctima, realmente era el segundo, aunque nadie lo sabía, pues al iniciar sus crímenes no había buscado ese sello identificador como sí lo hizo después. Ese mismo día, Alfredo Galán se sintió motivado por el nuevo apodo que le habían dado, por lo que no dudó en salir a buscar más víctimas. Fue así como llegó al bar Rojas de Alcalá de Henares, donde sacó su arma y comenzó a disparar. Las balas acabaron con la vida de Miquel Jiménez, de 18 años, y Juana Auclés López, de 57. La dueña del establecimiento, quien era madre del jovencito fallecido, resultó gravemente herida. Esta vez, el asesino no dejó su macabra firma. Si ya estás perdiendo el sueño, comenta si ahora caminarás con tranquilidad por cualquier calle. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un me gusta, porque ahora continúo contándote sus otros asesinatos. Cuarto crimen lo cometió el 7 de marzo de 2003, en Tres Cantos. El asesino se acercó a un joven, Santiago Eduardo, y le disparó en la cara hiriéndole de gravedad.
A su lado se encontraba su novia, Anahid C., a quien también intentó disparar, pero se le encasquilló la pistola. La joven, que se protegía la cabeza con los brazos, levantó unos minutos después la cabeza y ya no estaba. Pero antes de irse, el asesino tiró otra carta. En esta ocasión se trataba de un 2 de copas con un punto azul hecho con un bolígrafo y un rotulador. Ya había pasado un mes del crimen del as de copas, en la Alameda de Osuna, y este se sumaba a la lista. La policía aún no había dado con el asesino y tampoco la prensa, que seguía las investigaciones muy de cerca. En el quinto y último crimen, el asesino dejó 2 cartas y 2 cuerpos a sus espaldas. El 13 de marzo de 2003, cerca de un descampado en Arganda del Rey, el asesino dio con George y Diona Magda disparó por sorpresa a la cabeza del hombre, que murió en el acto, y la mujer se giró rápidamente para comprobar que le estaba apuntando con una pistola, se protegió con los brazos, pero murió con 3 tiros en la cabeza 2 días después. La trayectoria de las balas era ligeramente descendente, lo que confirmaba la hipótesis de que el agresor debía de ser de elevada estatura. La policía no daba con el asesino, tampoco entendían su firma a base de cartas. La prensa especulaba con las posibles razones que estaban detrás de las muertes y de las cartas, al tiempo que cundía el pánico en Madrid. Y de repente, silencio. Los asesinatos pararon. Fueron meses de angustia en la ciudad de Madrid, porque el asesino seguía suelto y la policía no encontraba pistas. La policía realizaba las investigaciones para dar con el paradero del asesino serial. Ellos tenían indicios de que era una persona de estatura alta, que manejaba bien las armas, entre otras más, pero así no lograban encontrarlo hasta que él mismo se entregó. Sí, el 3 de julio de 2003, Alfredo Galán Sotillo fue a la comisaría de Puerto Llano en Ciudad Real para confesar sus crímenes. En el juicio se retractó, negó haber sido el asesino para que no le juzgaran, pero había pruebas sólidas para declararlo culpable: testigos oculares, el arma, la ropa y su primera confesión. La sentencia de la audiencia provincial le condenó. Se le atribuyeron los cargos de allanamiento de morada con un delito de asesinato, con la atenuante de confesión a la pena de 18 años y 6 meses. En segundo lugar, le condenan por 5 delitos de asesinato, también con atenuantes de confesión a 17 años y 6 meses. Además, de 3 delitos de asesinato en grado de tentativa a 11 años y 3 meses, y finalmente un delito de tenencia de armas a 2 años y 6 meses. En total, 142 años de cárcel, de los que no cumplirá más de 25. Tras su entrega, se aclararon muchas incógnitas. Los investigadores preguntaron a Galán por qué había parado, y este explicó que prefería dejar pasar el verano antes de volver a matar. También confesó que escogía a sus víctimas al azar y que lo hacía para probarse a sí mismo que asesinar era fácil. Ahora, 20 años después, 2 series documentales recogen toda la información del caso para desmontar el mito y mirar desde otra perspectiva todo lo que sucedió. El primer documental se estrenó en RTVE Play en enero, con declaraciones de los testigos, policías que intervinieron en el caso y gente que vivió atemorizada durante el tiempo en el que Galán estuvo libre. Y el segundo, titulado Baraja, la firma del asesino, se puede ver en Netflix a partir del 9 de junio, donde se relatan las actividades del tan temido asesino de la Baraja. Ahora es tristemente famoso. Gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes cómo son las cosas. Nunca estás a salvo de la locura de los que pasa a tu lado. Recuerda suscribirte al canal, activa las notificaciones y deja un me gusta. Te espero en el próximo video.